Daniel capítulo 10. Vamos a tomar algunos versos, no todos los versos de este pasaje. Es muy denso, es un libro muy revelador. Tal vez el mensaje va a ser un tanto textual y vamos a extraer algunos principios poderosos de este pasaje en Daniel capítulo 10. Vamos a tomar el verso 1, luego del 8 al 12 y terminamos con los versos 18 y 19. Le he puesto como título a este mensaje: Hallando fortaleza en medio de la crisis. Hallando fortaleza en medio de la crisis. El domingo pasado el pastor Guillermo nos compartió acerca de gobernando en medio de la tormenta. Voy a seguir más o menos el hilo conductor para este mensaje de Dios a nuestras vidas. ¿Lo tiene? Daniel capítulo 10. Ojalá que nadie se esté moviendo. Estemos todos muy atentos a lo que el Señor quiera entregarnos. Hoy el Señor nos va a inspirar, nos va a bendecir con esta palabra. Daniel 10, verso 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderme y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Señor, en esta hora quedamos bajo la autoridad de tu palabra. Y gracias porque, Señor, nosotros somos bendecidos a través de ella. Somos fortalecidos, animados, impulsados para que podamos cumplir, Señor, el propósito divino por el cual tú nos has llamado. Señor, nuestro corazón está atento, nuestro espíritu está despierto, nuestra alma está receptiva a la siempre viva, gloriosa, eterna palabra que viene de tu corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? El primer verso establece que una palabra fue revelada a Daniel y que la palabra era verdadera y que el conflicto era grande. Nosotros tenemos que tener ese tipo de entendimiento. Es verdad que vemos los nubarrones, vemos las cosas que no están bien alrededor del mundo y que el conflicto que se está viniendo es grande, pero tenemos que saber que la palabra que Dios nos ha entregado es verdadera y es poderosa. Entonces lo primero que necesitamos entender aquí es que la palabra de Dios es verdadera, aunque el conflicto sea grande. Puede ser que hoy en tu vida haya un conflicto, pero el conflicto grande que hay no invalida la veracidad de la palabra de Dios en tu corazón. El verso sigue diciendo: pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Mire, escuche bien. No dice que entendió el conflicto que estaba viendo Daniel. No dice que él comprendió el problema,
sino que tuvo comprensión de la palabra y tuvo inteligencia en la revelación de ella. El problema aquí es que mucha gente a veces está tratando de entender el conflicto en su vida y ignora o a veces se confunde y a veces se olvida de la palabra y la promesa de Dios puesta en su corazón. Entonces a veces el conflicto es tan grande que nubla nuestra razón, nuestro entendimiento y olvidamos lo que Dios un día nos habló. Entonces el problema es que mucha gente lo que está tratando de entender es el conflicto y no la palabra. Aquí Dios le dio entendimiento a Daniel para que comprendiera la palabra depositada en su corazón. Entonces intentamos entender el porqué de los problemas cuando deberíamos saber su promesa que hay sobre nuestras vidas. Mucha gente se pasa mucho tiempo queriendo entender el porqué de las cosas, el porqué de los problemas. Y sin embargo, necesitamos descubrir qué propósito Dios tiene a través de lo que estamos pasando. Por eso se les dificulta a algunos a ser agradecidos, porque se preguntan cómo pueden ser agradecidos si están pasando tal problema, tal dificultad, tal aflicción. Y de manera que nos centramos más en los problemas que en la palabra de Dios. Fíjate que cuando Ana terminó de orar a Dios por el hijo que pedía, dejó de estar afligida, dejó de estar triste, dejó de estar compadeciéndose de ella misma, porque ella comprendió que su oración había sido respondida por Dios. Tratamos entonces de encontrarle sentido a lo que no tiene sentido, en vez de enfocar nuestras vidas en buscar inteligencia en lo que es verdadero. Y el Señor Jesucristo dice a través de su palabra que su palabra es fiel y verdadera. Hermano querido, escúchame bien, aunque el conflicto sea grande, la palabra de Dios que Dios te ha dado sigue siendo verdadera en tu vida. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier dificultad. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cualquier tormenta que estés atravesando. Dios es mucho más grande. Él es más poderoso que cualquier dificultad, que cualquier tormenta o desierto que tú estés pasando. Lo curioso es que la Biblia no niega el conflicto, que sea grande. Lo que asegura es que la palabra es verdadera. Porque negar el problema no la elimina. Pero lo que tú tienes que entender es que aunque el conflicto sea grande, la palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pueden dejar de ser, pueden desvanecerse, dice, pero su palabra permanece. Para eso necesitamos ver en el conflicto lo que otros no ven. El consejo del apóstol Pablo es no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú tienes que renovarte en el espíritu de la aflicción, tienes que ver en ellos lo que nadie ve. Tienes que ver lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Todas las crisis son temporales. Diga, todas las crisis en mi vida van a pasar. El Señor dice, aunque pases por el desierto, no dice aunque te quedes, es transitorio. Entonces toda dificultad, toda crisis, toda aflicción, todo conflicto es temporal. Pero hay una palabra establecida en tu espíritu, hay una palabra, hay un propósito de Dios definido, hay una asignación divina que es mucho más grande y perdurable que cualquier problema que estés pasando. Dice la Escritura que Daniel estuvo afligido por 3 semanas, 21 días, afligido, orando, clamando. Y aparentemente no había voz de Dios, aparentemente nada sucedía. Aparentemente es como que Dios guardaba silencio ante el clamor de Daniel. Daniel, fíjate, fue un hombre al que Dios había sacado del foso de los leones. Él ya había experimentado un tipo de aflicción. Yo no sé a cuánto le agradaría verse en medio de rodeado de leones. Y Daniel ya pudo superar esta fase en su vida, este proceso. Él fue sacado por Dios, no sufrió daño alguno y aquí no lo vemos afligido. Pero Daniel permitió que por un instante en este pasaje que leímos, que el conflicto se metiera en su corazón. ¿Y sabe por qué? Dice, y no quedó fuerza en él. Más aún, dice, experimentó
un tipo de desfallecimiento. La palabra del Señor dice que por causa de todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo, por causa de los terremotos, por causa de las plagas, por causa de los tsunamis, por causa de las tormentas, por causa de lo que todos estamos viendo, dice que el corazón de muchos va a desfallecer. Va a desfallecer por el bravío del mar, va a desfallecer porque las noticias no son buenas en el mundo. Pero hay una palabra establecida, hay una promesa de Dios que está anclada a nuestro corazón, y si tú tienes fe vas a permanecer firme en medio aún de la dificultad, aún en medio de las acechanzas del diablo. Tú puedes permanecer firme. Hermanos queridos, hay momentos en que las crisis nos hacen desfallecer y pareciera que no tenemos fuerza. Y es en ese momento en que el Señor dice, tienes que fortalecer tus rodillas endebles, tienes que levantar tus manos caídas. Es en el momento en que Dios dice, diga, el débil fuerte soy. Es el momento en que tú tienes que armarte de la palabra de Dios y tienes que ser consistente, tienes que someterte a Dios, porque dice de esa manera, resistes al diablo y él huirá de vosotros. No tienes tú que huir de él, tú tienes que resistir, basado en la promesa, en la palabra, en que está tu vida allí consolidada, firmada en Dios. Por esa razón, mis queridos hermanos, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y luego vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate que se nos dice, antes de tomar la armadura para el día malo, dice que debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Una cosa es que tú tengas la presencia de Dios. Una cosa es que tú seas un hijo de Dios, nacido de nuevo. Y otra muy distinta es que te fortalezcas en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza es su palabra, es su promesa. Son los designios que Dios ha establecido sobre tu vida. Y cuando tú comprendes quién eres en Dios y lo que Dios hace a través de tu vida, entonces puedes vestirte de toda la armadura de Dios para resistir en el momento del conflicto en tu vida. Aleluya. Dios quiere enseñarnos que la experiencia y el conocimiento nos sirve de mucho si carecemos del poder de su fuerza. No es la cantidad de años que lleves en la iglesia. No se trata de cuánto sepas de la Escritura. No se trata si hablas en lenguas. No tiene que ver con el título que tengas. Tiene que ver con la relación íntima que tú tengas con Dios. Eso lo sabía perfectamente David. Él supo enfrentar el conflicto que afligió a toda una nación. Él supo ir delante del gigante, que aparentemente era gigante delante de David, pero él no se comparó con el gigante, con la aflicción, sino más bien él comparó a Dios o al gigante con Dios y lo vio pequeño, lo vio como nada. Y eso se basó en la relación, en la intimidad que tenía David con Dios, al punto que llegó a ser un hombre conforme a su corazón. De manera que tu fuerza, tu poder y autoridad radica en lo que Dios es para ti. Es en la relación que tú mantienes con Él. Es en los momentos en que tú te metes en Dios, en la oración, en el ayuno, en la palabra, y comprendes lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en tu vida. Tenemos que escoger creer en la verdad de la palabra, aunque el conflicto sea grande. Porque la gente se deprime, se desfallece y pierde la fuerza cuando no comprende y no tiene entendimiento de lo que está pasando. Entonces comienza a querer comprender el porqué de los problemas. ¿Y por qué me sobrevino esto? ¿Y por qué estoy sufriendo esto? No tienes que tener entendimiento de lo que te esté pasando, más bien del propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente desfallece? Porque trata de entender el conflicto en vez de buscar inteligencia en la veracidad de la palabra de Dios. Hay gente, mis queridos hermanos, que va afligida a la iglesia y viene afligida. Y cuando Dios le habla, en vez de salir con fuerzas, salen deshechos, quebrantados. Hay gente que busca consejo y cuando Dios se lo da, quedan deprimidos. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que ellos querían escuchar. Y en vez de ser fortalecidos en Dios, salen quebrantados porque quieren seguir viviendo a su manera. El ángel tocó a Daniel y le dijo, ponte en pie.
Esto es especial. Viene el ángel, lo toca y le dice: ponte de pie. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios te va a hablar, no te habla cuando estás de rodillas o desfalleciendo o quebrantado. Él te habla cuando te pones de pie. Ponte de pie. El profeta Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc tuvo entendimiento, comprensión, que él necesitaba firmar su pie, ponerse de pie, pararse para recibir la palabra y después fortalecerse y hacer lo que Dios le estaba mandando hacer, porque también vivió un momento de aflicción. Una oración, mis queridos hermanos, no es un monólogo. Una oración es una conversación, por tanto tenemos que esperar respuesta de Dios. Dios quiere que después que presentemos nuestras peticiones en oración delante de Él, lo segundo que nos corresponde hacer es lo mismo que hizo Habacuc: afirma nuestros pies, pararnos firmes para Dios, afirmar nuestros pies, pararnos firmes para oír lo que Dios tiene que decirnos. Eso significa que hay un momento en que tú te derramas delante de Dios, te arrodillas en adoración, tú buscas el consejo de Dios, estás clamando delante de Él, tienes un corazón humillado, le estás buscando en oración, en intercesión, pero hay un momento en que tienes que ponerte de pie, porque Dios ahora te va a hablar. Cuando tú le hablas a Dios, está bien, háblale arrodillado, pero aquí el ángel lo toca y le dice: ponte de pie, porque tengo algo importante que decirte. En 1 Samuel capítulo 3 verso 10 dice que cuando por tercera vez Dios llama a Samuel, dice que el Señor vino y se paró, se puso de pie frente a Samuel la tercera vez y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Si Dios está puesto de pie para hablarte a ti, ¿cuánto más tú tienes que ponerte de pie? Y no estar caído, no permanecer tanto tiempo, ¿cierto?, en la frustración. La palabra de Dios viene para ponerte siempre de pie, en una actitud de querer escuchar a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, debes esperar recibir una palabra que no te deshaga, sino que te ponga de pie. Para eso vienes aquí. Una palabra que entiendas que el conflicto es grande, pero que tienes que permanecer de pie, porque hay una palabra de Dios sobre tu vida. Una palabra que te haga posicionar de lo que eres en Dios. Tú no puedes, querido hermano, dejar que nada te tire hacia abajo. Ponte sobre tus pies, párate firme y espera algo que pase. Espera a ver qué ocurre en Dios. Ten expectación en tu corazón. Espera a ver qué Dios va a hacer a través de tu vida. Concéntrate, asume una posición en la que puedas recibir algo de parte de Dios y espera que algo ocurra. Que venga de repente de Dios. Tiene que estar apercibido, tiene que estar totalmente alerta, tiene que estar dispuesto, disponible para ver qué Dios te dirá. Lo que Dios te va a decir es demasiado importante, es demasiado valioso. Por eso que no podemos estar en una actitud despectiva, en una actitud indiferente. Dios dice que no desprecie un corazón que está totalmente concentrado en Él, contrito, humillado, esperando recibir algo del Señor. Si tú llegas a la iglesia sin esperar algo de parte de Dios, entonces es posible que habrás perdido tu tiempo. Dios te va a hablar, te va a bendecir. Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Dios va a hacer algo por ti, pero tienes que haber una expectativa en tu vida. Desde que tú sales de tu casa, tú tienes que estar esperando una palabra de Dios. Tú tienes que estar esperando que algo ocurra. Y no esperar que los demás se muevan, no esperar que los demás comiencen a sentir la gloria de Dios, sino que tú mismo tienes que automotivarte y decir: Señor, yo quiero que tú me des lo que yo necesito. Estar de pie, mis queridos hermanos, es una actitud de autoridad, de expectativa, de algo grande que va a ocurrir. Es por eso que allí en Isaías 60, verso 1 dice: levántate, ponte de pie,
resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La única manera de resplandecer es cuando nos levantamos. Es por eso que la primera indicación del Señor es: levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido la iluminación de su palabra a tu corazón. Ha venido la promesa para ser tangible en tu corazón y para mostrarte lo que vendrá. De manera que no hay razón para seguir en el suelo. No hay razón para seguir llorando tu lástima. No hay razón para seguir deprimido. Y si dices, es que nadie me entiende, es entonces que sigues viendo el conflicto, sigues viendo el problema, sigues viendo las imposibilidades. Es que tú no estás viendo la palabra. Tiene que haber un día, mis queridos hermanos, en que tengas un encuentro con Dios que te ponga de pie. No puedes pasarte toda la vida en que Dios te está tratando. No podemos estar dando 2 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Es imposible para un hijo de Dios que retroceda. Imposible, imposible. Porque el Señor dice, no somos de aquellos que retroceden, sino de aquellos que avanzamos para preservación del alma. Nadie puede estar en neutro. Nadie en esta tierra está en neutro. Bien estás retrocediendo o bien estás avanzando. Pero en la vida no se está en neutro. Bien recoges con Dios o bien se desparrama. Bien bendices o bien maldices. Bien eres un bendito o bien lo contrario. Pero nosotros no somos de aquellos que retroceden, dice Hebreo, sino de aquellos que avanzamos para preservación de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Amén. Entonces necesitamos ver la palabra de Dios, la promesa de Dios en medio del conflicto, en medio de la necesidad. Otra cosa interesante es que el ángel le dice a Daniel que desde el momento en que había dispuesto su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, dice, habían sido oídas sus palabras y que a causa, escucha bien, de sus palabras, él había sido enviado. Esto es tremendo. Esto es tremendo, glorioso. ¿Sabes por qué nuestras oraciones son tan valiosas e importantes para Dios? ¿Sabes por qué tu clamor es tan importante a los ojos de Dios, a los oídos de Dios? Porque tus oraciones demandan una respuesta poderosa de Dios. Porque tu clamor llega a Dios. Y tus oraciones y mis oraciones son tan importantes y significativas, que dice que son recibidas en copas de oro. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que tus oraciones están siendo recepcionadas por Dios. No son olvidadas, son puestas en copas de oro. Si tú lo quieres encontrar, sale en Apocalipsis 5:8. Nuestras oraciones están siendo recibidas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la oración? Porque algo sucede en lo sobrenatural. Porque activas el poder de Dios y el cielo a tu favor. Porque se provoca un rompimiento espiritual cuando tú clamas, cuando tú oras. La palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué es tan importante que tú puedas orar? Porque se activan los ángeles y comienzan a pelear a tu favor. Tu oración, tus palabras ante Dios son importantísimas. Es por eso que el Señor me dice que debemos de orar sin cesar, debemos de clamar. Tus oraciones y mis oraciones están siendo recibidas en el cielo en copas de oro. Y cuando esas copas se llenen, serán copas de juicio que vienen sobre esta tierra. Eso es lo que va a suceder. Esos 21 días de Daniel es que él estuvo clamando e intercediendo. Y sus oraciones seguramente que llenaron una copa. Porque algo sucedió a los 21 días, a las 3 semanas, a las 3 veces 7. Algo ocurrió. Se desató algo sobrenatural. Hermanos, no es que Dios no te haya oído cuando tú clamas. No es que Dios es indiferente cuando estás en aflicción. Es que también se desata una lucha. Es que hay un rompimiento espiritual. Es que algo se activa, algo ocurre. Escúchame, cuando aparentemente nada esté sucediendo a tu alrededor, entonces todo está sucediendo. Tienes que creer que tus palabras activan el cielo.
La palabra del Señor dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en algo en la tierra, Dios oiría en los cielos. La tierra gobierna el cielo. La iglesia gobierna el cielo. Por eso que el Señor nos dice, clama a mí, y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas, secretas que tú aún no conoces. Jeremías 33:3. Entonces, en primer lugar, se le revela a Daniel que desde el momento en que humilló su corazón ante Dios, ¿qué había pasado? Sus palabras habían sido oídas. En segundo lugar, se le dice que a causa de su oración es que la respuesta del cielo se había activado a su favor. Fueron por causa de tus palabras, Daniel, que yo he venido. Fue por causa de tu oración que yo estoy presente, que yo estoy aquí para hablarte. En el mismo momento, en el instante que tú clamas al Señor, tus palabras son oídas. Tú tienes que saber que cuando aparentemente nada esté sucediendo, entonces todo está ocurriendo. Lo que tú estás pidiendo es lo que provoca que Dios te envíe una palabra y que te ponga de pie. Por eso tienes que creerle a Dios por algo. Tienes que pedirle. Tienes que alinearte a su corazón y arrodillarte en sus promesas y decir, Señor, tú dijiste, tú hablaste, tu palabra es fiel y verdadera. Y dice que Daniel fue puesto de rodillas, de pie y fortalecido. Diga, de rodillas, de pie y fortalecido. Pero en ningún momento se nos dice que el ángel le resolvió el conflicto a Daniel. No dice que le resolvió el conflicto. Él se puso de rodillas, luego se puso de pie y se vio fortalecido. Fíjate, la fortaleza de los hijos de Dios no viene porque el conflicto se resuelva. La fortaleza en tu vida no viene cuando tus problemas son solucionados. En ningún momento se nos dice que el ángel le resolvió el problema. Hay una palabra que es más grande en medio del conflicto. Entonces tu fortaleza viene porque hay una palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, para tu familia. Hay gente que deja al Señor, ¿sabes por qué? Porque muchas veces no se le resolvió el problema, el conflicto. Habemos otros que le servimos porque en medio del conflicto Él nos dio una palabra. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé en todos los días de tu vida. Él ha dicho que no hay arma forjada que contra nosotros prospere. Él ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ha dicho, diciendo que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos su fruto en su tiempo, nuestra hoja no cae. Y dice, agrega, todo lo que hagamos será prosperado. ¿Quién lo dice? El Señor. Dios dice que somos un real sacerdocio. Dios dice que somos un linaje escogido. Dios dice que somos sus amados. ¿Quién lo dice? El Señor. Y yo voy a escuchar lo que Dios dice acerca de mí. Y no se me va a nublar la vista por el conflicto que esté pasando. Su palabra, mis queridos hermanos, no vuelve a Él vacía. Porque dice, como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que dice que hace germinar y producir y da semilla, dice al que siembra, y pan al que come. Así dice el Señor, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Yo te pregunto, ¿tienes alguna palabra de Dios? ¿Te habrá hablado Dios? ¿Habrá puesto una palabra en tu espíritu? Por supuesto que sí. En la Biblia hay más de 34,000 promesas. Yo digo, por lo menos agárrate de una. Una palabra de Dios es suficiente. Jesús dijo en medio de la tentación, escrito está. No le dijo al diablo, ¿no sabes quién soy yo? No. Él se aferró a la palabra. Escrito está. Y logró vencer. Tú no necesitas que se resuelva el conflicto. Tú lo que necesitas es una palabra que te ponga de rodillas, luego de pie y luego te fortalezca. Nuestro primer llamado es adorar, pero nuestro segundo llamado es oír a Dios y obedecerle. Entendamos esto. El conflicto se va a resolver cuando la visión se complete.
porque el conflicto es parte de la visión. Eso lo entendió perfectamente José. José entendió que el conflicto que estaba atravesando era parte de la visión. Él sabía que el ser vendido como esclavos, él sabía que el estar en la cárcel, él sabía que la difamación de la esposa de Potifar era parte del proceso, era parte de la visión, porque él tuvo comprensión de la palabra en la visión que se le había revelado y se mantuvo firme por lo que Dios le había hablado. Él no se detuvo en lo temporal, porque tenía revelación del propósito de Dios en su vida. Cuando Dios, mis queridos hermanos, te hace un llamado, el conflicto se va a levantar. Cuando Dios tiene un designio divino para un hombre o para una mujer, el conflicto se va a levantar. Y lo que hace falta para que la visión se cumpla es que tú entiendas que aunque el conflicto sea grande, la visión es fiel y verdadera para tu vida y que Dios te da la fortaleza. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Al tocar a Daniel, nuevamente el ángel se refiere a él como muy amado. Esta es una de las expresiones más tiernas, más lindas que el Señor expresa en este pasaje. Varón muy amado. ¿Sabes por qué? Porque a veces el conflicto que está en nuestra vida nos hace pensar que Dios no nos ama, que el Señor se olvidó de mí, que Dios no se recuerda de mí. Y fíjate que aquí vemos que en 2 oportunidades el Señor le dice a Daniel, varón muy amado. Aunque el conflicto sea grande, aunque estés pasando momentos quizás desagradables, aunque estés pasando circunstancias adversas, tú tienes que saber que eres amado, que Dios tiene sus ojos puestos en ti. Tú eres un hijo no amado, sino que muy amado por Dios. Entonces es posible que te hayas debilitado en el camino y te hayan faltado las fuerzas, pero sigues siendo el amado de Dios. Es posible que te hayas en medio de una tormenta, en medio de una aflicción. No te olvides nunca que eres amado de Dios. Cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Después que te le negara. ¿Qué es lo que estaba buscando Jesús al preguntarle 3 veces? Jesús no estaba buscando una confirmación a ver si Pedro le amaba a él, sino más bien por el contrario. El Señor le estaba confirmando a Pedro que él era amado por él, que era amado por el Señor Jesucristo. Y de tal manera que el primer mensaje, el primer sermón que da después de la resurrección Jesucristo, después que la iglesia nace, Pedro es el escogido. Pedro es el apartado para hablar a las multitudes. Eso demostraba que aún Jesús seguía creyendo y confiando en Pedro. De manera que tienes que animarte, tienes que saber que Dios te ama. Si tú piensas que todo está perdido y que no tienes razón para vivir y que tus hijos o tu matrimonio no son la suficiente causa o razón para poder salir adelante, no son suficientes razones, el Dios Todopoderoso que dio la vida por ti en la cruz del Calvario debería de ser razón suficiente para levantarte del problema. Por último, el ángel continúa diciendo a Daniel, esfuérzate y aliéntate. Y dice, y el ángel fortaleció a Daniel, pero el que se tiene que esforzar y alentarse era él mismo. El Señor le iba a fortalecer, pero quien tenía que levantarse y animarse era Daniel. El ángel no iba a venir semana tras semana para levantar a Daniel. Él tenía que levantarse porque ya había sido fortalecido. Estoy seguro que en esta hora Dios nos está fortaleciendo con su palabra. Pero eres tú y soy yo quien tenemos que levantarnos. Tenemos que animar, alentarnos para poder seguir adelante, porque nos resta mucho camino por delante. Mis queridos hermanos, la batalla espiritual no la estaba peleando Daniel en ayuno o en oración. La batalla espiritual la estaba peleando el ángel Miguel. Él estaba clamando, él estaba orando y activó a los ángeles a su favor. Lo que tú necesitas hoy es fortaleza, mientras Dios pelea la batalla por ti. Mientras Dios
comienza a librar la batalla porque la guerra ya fue ganada. Y cuando tú te metes en oración, como estos reyes, como este rey, en que se vio rodeado por un ejército innumerable de enemigos, el rey va delante de Dios, Ezequías creo que es, y él le dice al Señor: Señor, ya no nos quedan fuerzas, mira cuán gran ejército tienen nuestros enemigos, y nosotros no podremos ir contra ellos, porque son muchos más que nosotros. Y el Señor le dice: estad quieto y ve la salvación del Señor, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la pelea, sino de Dios. La única indicación que Dios le dio a su pueblo en momentos de crisis, de conflicto, es que tenían que adorar, tenían que alabar, tenían que cambiar sus vestiduras con ornamentos sagrados, tenían que postrarse delante de Dios y estar firmes contra el enemigo. Y el Señor dice que dio una gran batalla. Nosotros somos llamados para que podamos clamar, podamos orar, ponernos de pie, escuchar la voz de Dios y cumplir el plan divino que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios pelea nuestra batalla. Fíjate que Dios no viene a fortalecerte para que tú pelees, sino para que te pongas de pie, te esfuerces y te alientes, para que camines hacia la visión que Él ha determinado para tu vida. Iglesia del Señor, hay un ejército en los cielos peleando por ti la batalla. El conflicto es grande. El que pelea la batalla es mucho más grande. Y la pelea la batalla por ti. Y te fortalece para que se cumpla la visión, porque la visión es grande. Dios nos ha dado una visión en esta casa. Y seguramente que Dios ha hablado en tu vida. Y esa visión y esa palabra es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier aflicción. La palabra del Señor dice en Mateo 11, verso 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que arrebatan el reino? Solamente los agresivos. Los violentos, dice, conquistan por la fuerza el reino de Dios. Eso significa que el conflicto no te puede llegar a abrumar. Aunque estés atravesando un desierto de dificultades, la promesa de Dios es que podemos transformar el desierto en una fuente. Eso dice Salmo 86, verso 4. Fíjate, dice: atravesando el valle de sombra, la cambian en fuente. Lo que quiere decir es que al pasar por un lugar o una situación difícil, o una aflicción, un conflicto, en vez de tú ser afectado por esa situación, eres tú quien transforma esa situación. Tú no eres un termómetro, eres un termostato. Tú no simplemente estás midiendo, sino que estás cambiando, estás afectando tu entorno. Tú has sido puesto aquí en esta tierra para ser luz y sal, para iluminar y para sazonar, para dar entendimiento a los demás. Tú no te puedes abrumar por tantas cosas que estén pasando. Tú tienes que pararte en la palabra de Dios. Si decimos que creemos la verdad, pero no la vivimos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Escúchame bien. Toda verdad que realmente se cree, se vive. Toda verdad que realmente se cree, se vive. Por eso somos llamados a caminar en autoridad para que el mal huya de nosotros donde quiera que vayamos. Concluyo diciendo, no tienes necesariamente que entender el conflicto que estás viendo. No lo tienes que entender, sino que tienes que tener comprensión de la palabra depositada en tu corazón. Tienes que tener comprensión de la revelación, porque la palabra de Dios es revelación para nuestras vidas. Lo segundo es que el orden que Dios nos da, la orden, es que nos pongamos de pie. Párate firme para oír a Dios. Disponte a escuchar cuando tú te acerques al Señor. No te acerques tanto para hablar promesas, sino que más bien acércate para oír. ¿Qué es lo que Dios te dirá? Yo creo que hay una palabra poderosa que nos puede levantar. La palabra es más poderosa que cualquier problema que tú estés pasando. La palabra es más poderosa que cualquier diagnóstico contrario que tú estés recibiendo. Hay una palabra
que por esa palabra fuimos vivificados. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque en el mismo instante que dispones tu corazón para Dios, tus oraciones pueden ser oídas para Él. Quiero que nos pongamos de pie. Hoy necesitamos más que nunca armarnos, tener una capacidad de soportar todo el ataque que viene del mismo infierno. Nosotros estamos siendo testigos como nunca antes, cómo los principios, los valores de Dios están siendo atacados. Yo creo que Daniel de alguna manera tuvo una aflicción y vio el conflicto y tuvo revelación que eran verdaderos espíritus demoníacos que venían contra la tierra. Quizás como en los días que también lo tuvo Pablo, el apóstol Pablo, cuando él dice que en Éfeso tuvo que sostener una batalla contra fieras. Y por supuesto esas fieras no eran ni leones, ni tigres, sino que era un ataque directo del infierno, de espíritus demoníacos. Y cuando tú lees allí, cuando Pablo llegó a Éfeso, claro, sabes, era una potestad muy grande que estaba en Éfeso, porque cuando ellos llegaron a predicar la palabra, a establecer el reino de Dios, dice que los efesios comenzaron a gritar por casi 2 horas. ¿Te puedes imaginar? Por 2 horas a decir, grande es la diosa de los efesios. Creo que es Diana. Grande es Diana de los efesios. Por casi 2 horas estaban los demonios ahí. Mientras estaban los apóstoles ahí tratando de predicar, de extender el reino, de establecer el reino, hubo una oposición demoníaca que se levantó al punto de gritar por 2 horas. Por 2 horas, no fueron 10 minutos. Aquí nosotros a veces podemos aclamar a Dios y lo hacemos por 5, por 10 minutos y ya pensamos que es mucho. Pero dice textualmente que estuvieron gritando, aclamando, grande es la diosa Diana de los efesios. Esa era una potestad. Hermanos, el Señor dice que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Estamos en una guerra. Es por eso que el Señor nos está llamando a enlistarnos, a pararnos firmes contra las acechanzas del diablo. Y la única manera para poder salir victorioso en medio del conflicto es que tú te pongas de pie. Está bien momentos de clamor, de rodillas, momentos en cuando doblamos nuestro corazón en humillación delante de Dios, pero cuando Dios viene a hablarte, necesitas ponerte de pie. No necesitas llorar tu lástima, tu fracaso. Es el tiempo donde tú y yo tenemos que pararnos. La iglesia tiene que ponerse de pie. Estad quietos y ve la salvación del Señor, porque la pelea es de Dios. Ángeles se están activando. Viene un tiempo donde la oración de la iglesia va a ser tan poderosa, tan efectiva, que vas a activar el cielo. Y de hecho ya se están activando, no estamos solos. Hay millares de ángeles. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el cielo a nuestro favor. Por lo tanto, debes de animarte, debes de levantarte, levántate, resplandece. No es el tiempo de estar manos caídas, no es el tiempo de volver atrás, es el tiempo de consagrarnos para Dios, es el tiempo de poner nuestro corazón en Dios, es el tiempo de ser más santos, más consagrados, es el tiempo de ser gente más coherente, ser radicales en Dios. Este es un tiempo en que se está levantando una guerra de altares y tú tendrás que estar firme, porque la palabra del Señor dice que solamente los fieles y verdaderos van a vencer, fieles a la palabra, verdaderos en su promesa. Amén. Levanta tus manos, vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora nosotros te damos gracias por el tiempo que estamos viviendo, porque sabemos, Señor, que la luz es mucho más poderosa que las tinieblas. Aunque tinieblas cubren las naciones,
Tú has dicho que nuestra luz ha nacido sobre nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de levantarnos, y nos levantamos en favor de esta ciudad, nos levantamos en favor de nuestra familia, de nuestros hijos, nos ponemos de pie para ver qué tienes que decirnos. Queremos tener una actitud de querer escucharte como lo tuvo Samuel, porque tú te has puesto de pie, y cuando tú te pones de pie es porque estás listo a actuar. Nosotros también, estando listos, apercibidos, queremos tener ceñidos nuestros lomos con la verdad, queremos vestirnos de la coraza de justicia, queremos ponernos el yelmo de la salvación, no escuchar ningún tipo de maldición, no escuchar ningún tipo de duda, incredulidad. Ponemos el yelmo de la salvación sobre nuestras cabezas. Señor, tomamos el escudo de la fe para poder apagar todo fuego y dardo del maligno. Padre, tomamos, Señor, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, por la cual podemos atacar al enemigo y vencerlo, porque nuestros pies están ceñidos, Señor, están cubiertos con el Evangelio de la paz. Señor, gracias porque tú no nos has dejado desprovistos de la armadura, pero nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Padre, afirmamos nuestro pie para ver qué se nos dirá. Señor, velamos por ver lo que tú quieres decirnos, porque sabemos que cuando Habacuc afirmó su pie y estuvo dispuesto, Señor, a renunciar a todo tipo de depresión, a todo tipo de aflicción en su corazón, porque veía que las cosas no estaban bien, pero en el momento en que él afirmó su pie para ver qué se le hablaba, entonces se fortaleció. Y al último de su verso él pudo decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, el Señor es mi alegría, mi fortaleza, en Él me gozaré. Él es el Dios de mi salvación, pues Él ha hecho mis pies como las siervas para andar sobre las alturas, y con Él me ha hecho habitar. Señor, nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Ante el ataque, Señor, de humanismo, del espíritu de agnosticismo, Señor, ante el ataque de filosofías demoníacas infladas por el mismo infierno, nosotros nos paramos firmes, nos armamos de valor. Por tu palabra, Señor, nosotros avanzamos. Declaramos, Señor, que tú eres mucho más grande que cualquier ataque del enemigo. Aunque el conflicto está siendo grande, tú eres mucho más grande. Tu palabra es mucho más poderosa. Señor, tú eres efectivo en el obrar y en el hacer. Es por eso que no retrocedemos y avanzamos. Señor, nos tratamos de poder entender el conflicto. Simplemente te entendemos a ti. Comprendemos que el llamado a nuestras vidas es un llamado eficaz. Señor, que la oración nuestra es eficaz porque puede cubrir multitud de pecados. Señor, activamos los cielos, activamos los ángeles, activamos, Señor, la potestad, Señor, para que venga, Padre Santo, un poder sobre nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado autoridad sobre todo poder del enemigo y nada nos dañará. Aleluya. Lift your eyes to the